Este, Vamos a seguir hablando de la carta a los Corintios. La semana pasada, nuestro hermano Mario habló geográficamente nos mostró el lugar donde se encontraba Corinto. Y para esa época, hace un poco más de 2000 años, era una metrópoli con mucho auge económico, con mucho transitar de ideologías, de idiomas, culturas, y era así el vivir de los corintios, de la iglesia de Corintio en esa época. O sea, había muchas corrientes de religiones, muchas corrientes de ideologías, politeísmo, etcétera, etcétera. Había muchas cosas de esas a consecuencia del lugar, el auge de trabajo que había ahí. En nuestros días actualmente hay metrópolis de esa categoría, donde hay interpuertos, donde hay mucha tecnología, donde hay mucho lugares de aviación, donde el tráfico aéreo es grande, donde el tráfico carretero es mucho, y son lugares estratégicos donde hay comercio para el norte, para el sur, para el este o el sureste. Una de esas metrópolis es Nuevo León, y hay otras alrededor del mundo que también lo tienen. Entonces, a consecuencia de eso, hay mucho conocimiento, hay muchas corrientes de religión, de cultura, idiomas, qué sé yo, hay infinidad de eso. Y hay otras ciudades muy grandes que inclusive tienen la corriente marítima. Entonces eso contribuye a que haya aún más esto en nuestros días. En estos conceptos o en estas ideas, así se encontraba Corintos, la iglesia de Corinto. Entonces, se los quise mostrar o les quise hablar al respecto para que vean en qué condiciones el apóstol Pablo les estaba escribiendo estas cartas a los corintios. Por tal motivo, estos hermanos nuestros en el pasado tenían mucha dificultad, crecieron con mucha dificultad a consecuencia de estas corrientes de religión, de politeísmo y cosas de esas, por todo el tráfico de personas que había ahí. Entonces estaba un poco complicado, y al final de la segunda carta Pablo los felicita porque ve que superaron todo esto, ¿verdad? Entonces Dios y el Espíritu Santo les ayudó a salir de estas cosas que habían permitido que entraran a la iglesia. Entonces, en nuestros días, pues posiblemente hay iglesias o hay comunidades de religión donde a consecuencia de estas cosas permitimos nosotros como miembros que ingresen en nuestro pensamiento a otras corrientes diferentes a lo que hemos estado aprendiendo. Una de las cosas que suceden es que a veces creemos que lo que estamos aprendiendo es lo mejor y no permitimos que otros nos enseñen. Si no tienen la preparación, si no tienen si no vienen de una universidad, o si no han sido personas ungidas para estar en cierto lugar o estar hablando de ciertas cosas, no permitimos que en nuestras congregaciones haya una especie de barrera para no aprender de estas personas, y posiblemente este es un error muy grande que inclusive nos lleva a las divisiones. Esto se vuelve un problema para las iglesias, porque hay divisiones, porque hay separaciones, y porque esto se hace aún más grave. Pablo habla de ello, de que todos somos miembros de
mismo cuerpo. Entonces, y por tal motivo, en este tiempo actual, muchos de los que Pablo habla también de ellos, de que muchos salieron de donde Dios quiere que estemos. Entonces, va a llegar un momento en que todos vamos a estar unidos en ese mismo cuerpo. Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, esto tiene que estar unido a un mismo pensar, a un mismo sentir, para poder estar preparada la iglesia para su recepción. Bueno, antes de proseguir, quiero leer lo que corresponde a este tiempo. Primera de Corintios 1, del 10 al 18, dice así. Dice, aquí Pablo está haciendo una rogativa al Padre y mencionándole a la iglesia que no es él, sino es el mismo Dios, el mismo Jesucristo el que les hace esta petición. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bueno, Pablo, lo que yo les estaba diciendo al principio es esto mismo, que las corrientes que hay, en un principio, los mensajes, si vamos a Hechos, en el primer mensaje, Pedro habla de la importancia y le da un realce muy grande al nombre de nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio, que es donde reside todo lo que hemos aprendido y entendido todo durante mucho tiempo. Para ese tiempo el Evangelio era la base, el predicar a Cristo, su sacrificio y lo que los beneficios que se recibían a través de eso, era lo que Pablo y los apóstoles estaban llevando a cabo. Entonces, a consecuencia de estar en un lugar con mucho tráfico de ideologías, estaba sucediendo que estaban dividiéndose, había contiendas, dice Pablo, había pleitos entre la iglesia, entre los que ya estaban adentro de la iglesia. Y esto, a través de la historia, pues ya vemos las consecuencias, muchas iglesias. Esto no es grato, no es bueno, porque hay una separación. Y Dios no quiere que haya eso en el mundo. Él quiere que todos seamos uno. Es más, hasta los que no creen. Estas cosas que estamos leyendo, que Pablo está diciéndole a la iglesia, en la actualidad, muchos no han querido, a consecuencia de mal enfoque, de malos mensajes, de mal comportamiento, de malas palabras dentro de la iglesia, muchas personas que no saben de lo que estamos llevando a cabo, muchas personas, a consecuencia de mala información, pues ni siquiera quieren escuchar el mensaje, ni siquiera nos permiten iniciar una plática para darles a entender el mensaje. Entonces, esto es importante en nuestro tiempo, porque
necesitamos estar, como decía nuestro presidente, estar enfocados en una misma dirección, en algo que enfocados en lo mismo que Dios y Jesucristo han querido desde el principio. Entonces, si llevamos a cabo eso en nuestras vidas, las gentes querrán escucharnos, querrán escuchar el mensaje verdadero, querrán escuchar el mensaje de la vida eterna, querrán escuchar de Jesucristo mismo. Nosotros debemos de ser una imagen de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hace 2 o 3 días se me permitió estar hablando de estas cosas y yo les mencionaba a quienes estuvieron en mi transitar, yo les mencionaba que confiaran en algo diferente, que confiaran en lo que estuvieran, que le dieran oportunidad a Dios y a Jesucristo participar en sus vidas. Esto tiene que ser posible si nosotros como creyentes, si nosotros como embajadores, como decía nuestro presidente, llevamos a cabo bien estas cosas. Si hacemos bien estas cosas y pensamos verdaderamente quiénes somos, se podrán llevar a cabo buenas cosas, y para que las demás gentes que no lo conocen podrán conocerlo verdaderamente porque nosotros hacemos bien las cosas. Si no las hacemos bien, si decimos malas cosas, inclusive una mala palabra, una mala acción, esto contribuirá a que no crean y que se haga más división y que se haga más extenso eso. Entonces es imperativo lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia en ese tiempo, y que es lo mismo que nos dicen hoy. Es lo mismo, es exactamente las mismas palabras, nada más que con una manera más moderna de lo que está sucediendo en nuestros días. Yo les mencionaba en días pasados que la responsabilidad de nosotros, sobre todo nosotros como hombres, a veces nos metemos o nos involucramos en una relación donde empieza a haber una relación, y después de 1 año, 2 años, empezamos a tener una oportunidad de ser papás. En la actualidad, la mayor parte de los hombres jóvenes, que aquellos que quieren tener una relación de un matrimonio, se topan con que a la vuelta de 2 años van a ser papás, y esto les cae de peso, o nos cae de peso a nosotros los hombres, y muchos no nos queremos involucrar y le decimos a la persona que está con nosotros, que es la dama, que mejor aborte, porque nos preocupa o nos da miedo la responsabilidad de ser papás, y la dejamos sola a la muchacha o a la mujer, y la dejamos sola con la responsabilidad. Esto contribuye a que ese hijo o esa hija crezca sin el respaldo familiar. Esto es un grave problema en la sociedad actual. Muchas mujeres, al verse solas, pues no tienen la suficiente capacidad para dirigir a un hijo o una hija. El hijo, al crecer, siente que no es amado, querido, porque no ve al papá, no ve a la mamá, y lógicamente crece sin un apoyo, o piensa que como nadie en lo físico, nadie lo quiere, nadie lo estima, lógicamente cree que no existe Dios. Esto en la actualidad contribuye a que haya mucha delincuencia, mucho robo, mucho de todo, mucho prostitución, muchas cosas desagradables que en la actualidad suceden. Esto en las metrópolis grandes como Nuevo León, o de las ciudades que yo les estaba mencionando, hay mucho de ello, mucho. En exageración, a lo mejor hasta me quedo corto con lo que digo, con lo que menciono. Y esto es a lo que en algunas ocasiones, aún ellos estando en esa situación, esas personas, Dios los ama, Dios los estima, así como nos ama a nosotros. Pero necesitamos nosotros como
como miembros activos y hijos de Dios, necesitamos verlos como Él los ve a ellos, amados, aún con todo eso, para no hacer que se divida, para no hacer que las cosas que dice Pablo sea una división, para no amarlos, para no estimarlos, amarlos aún aunque nos roben, inclusive aunque nos martiricen, seguirlos amando, porque así Dios los ama. Muchas de estas cosas que estoy mencionando, los primeros cristianos lo soportaban porque los amaban. Aún aquellos que estaban yendo al Coliseo Romano, yo a veces no entendía por qué seguían en esa manera, pero era por eso. Ellos soportaban ese dolor, ellos soportaban ese sacrificio porque los amaban. Y yo no lo entendía hasta hoy lo estoy entendiendo. Que aunque ellos estén haciéndonos daño, aunque nos estén dañando, robando o qué sé yo, necesitamos seguirles mostrando amor porque Dios los ama. Y entonces vamos a poder estar unidos al cuerpo de Cristo. Ellos están unidos al cuerpo de Cristo porque Jesucristo también murió por ellos. Entonces es una unión, es una... ahorita que estábamos, antes de iniciar el mensaje, yo me consideraba o me he estado considerando en qué parte del cuerpo estoy. Entonces hay partes del cuerpo que no consideramos que son parte del cuerpo. Inclusive los pellejitos que salen aquí a un lado de la uña, a veces hasta nos los quitamos, ¿verdad? Porque consideramos que nos dañan o nos lastiman, ¿verdad? Y nos los quitamos. No, esto no sirve, ¿verdad? Y probablemente yo soy uno de esos, ¿verdad? Porque el mismo, ¿verdad? Entonces, a veces hay cuestiones en que consideramos que parte de esas personas son de esa categoría y más sin embargo forman parte del cuerpo. Necesitamos, ¿verdad?, permitirle al Espíritu Santo y a Jesucristo y de Dios seguir pensando en qué lugar estamos, en qué lugar queremos estar, si queremos ser enseñados, si queremos, por ejemplo, mucho tiempo hemos estado en la iglesia oyendo mensajes y quizás nos consideramos como este personaje que Dios fue de noche a buscar a Jesucristo y le preguntaba de cómo podían ser las cosas. Se me va el nombre. Nicodemo. Y que mucho tiempo había estado leyendo, ¿verdad? Mucho tiempo había estado aprendiendo de cosas extraordinarias, porque pues ahí hubo un encuentro muy íntimo entre los dos, ¿verdad? Y hubo se relacionaron con lo que estaban aprendiendo, con lo que estaba aprendiendo Nicodemo, pero pues le daba temor a hablar abiertamente, fue a buscarlo de noche, así dice la lectura, y él quería seguir aprendiendo. Nosotros queremos seguir aprendiendo, o queremos entender en qué lugar estamos, queremos saber en qué lugar nos quiere poner, en qué lugar él dice que dio dones a los hombres, y para poder estos dones al servicio de los demás, queremos poner nuestros dones al servicio de los demás, queremos hacerlo. Son preguntas importantes que debemos de tener y poderlas permitirle a Dios que haga esto posible en nuestras vidas para que los demás aprendan de Él. Cuando se nos da la oportunidad de hablar con alguien, yo le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de ser un vaso útil para que lo vean a Él, que vean a Jesucristo, que vean el amor de Cristo por la relación que estoy teniendo ahí, porque si no existe eso, no va a haber una conexión de esa persona con Él. Esa persona, si no escucha las palabras del Espíritu Santo, si no ve la acción de Jesucristo en esa relación que estoy teniendo ahí, si no lo ven, pues de nada sirve estar hablando, de nada sirve estar gastando energía.
Si es posible que la persona escuche al Espíritu Santo y que vea la gloria de Dios en lo que estamos hablando, va a ser posible que esa persona se rinda a Él, no a mí, a Él. Que sea la gloria que Él permita en ese momento. Si permitimos eso, si sucede esto en esa acción, en cualquiera, don Guillermo, los que vienen al café, si ven esa acción de esta relación íntima de Dios el Padre, permitiéndonos ser parte gloriosa en eso, el Señor, tengan la plena seguridad que el Señor Guillermo va a escuchar al Espíritu Santo, pero tiene que haber eso, esa conexión, tenemos que permitirle ese pensamiento, ese corazón rendido a Dios, para que esto se haga posible. Y si esto es posible en nuestro mundo, a través de todas las iglesias, si todas las iglesias se pusieran en una buena relación, todas, sabiendo a quién sirven, nuestro mundo sería diferente. Pero eso tiene que llegar en un momento en la vida del mundo. Va a llegar un momento en que esto va a suceder, en que se van a poner de acuerdo todos, nos vamos a poner de acuerdo todos, y el mundo va a ser diferente. Va a ser posible en que todos formemos parte de un mismo cuerpo, a formar ese mismo cuerpo que Él quiere, y que desde un principio ha sido así. En algún momento va a suceder. Me salí un poco de lo que es, pero era importante. Esto que les estaba diciendo tiene que ver con la perspectiva. Esta palabra perspectiva la usan mucho los que se dedican al dibujo, los que se dedican a la arquitectura, los que se dedican a la ingeniería, los que tienen algo de pintura. Esta perspectiva tiene que ver, antes de seguir con esta palabra, les voy a mencionar algo que pasaba en el pueblo de Israel cuando los picaba la serpiente. En la antigüedad habla el Pentateuco, en una parte de la Biblia, habla de que en algunas ocasiones el pueblo o los miembros del pueblo eran picados por una serpiente. Y le dice a Moisés que haga una escultura de bronce con una serpiente, ¿verdad? Y esto tipificaba lo que iba a suceder siglos más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Decía esto, que cuando le era picada la persona por una serpiente, volteara a ver la escultura de la serpiente para a lo alto, que lo vieran, y en ese momento era sanado. Bueno, pues había personas que veían esta esfinge o esta escultura, pues no todos la veían en el mismo lugar, porque unos se encontraban atrás, otros por un lado, otros por el otro lado, otros por enfrente. A esto se le llama perspectiva. No todos tenían la misma perspectiva para ver la escultura. A eso se refiere perspectiva. O sea, por eso les quise decir eso. Nuestra perspectiva con nuestro Señor Jesucristo, no todos lo vemos igual. No todos tenemos la misma perspectiva. Pero lo que sí podemos hacer es que si yo veo una perspectiva si yo veo a Jesucristo o veo las Escrituras de una perspectiva, puedo ponerme de acuerdo con otra persona que tiene otra perspectiva, pero no hacer división. Como no permitimos tener una buena relación o mezclar las perspectivas para ver de qué manera lo ve la otra persona,
y no quiero ser enseñado, entonces nuestras perspectivas van a chocar. Y es cuando sucede las divisiones, que era lo que estaba sucediendo con Corinto, en la iglesia de Corinto. No se ponían de acuerdo con esto que yo les estoy explicando, y a consecuencia de ello había división. Esto a través del tiempo pues ha sucedido una cosa desastrosa en la iglesia, y Dios quiere volver a unir ese cuerpo. Entonces, a consecuencia de eso necesitamos ver dónde estamos, cómo vemos, cómo los demás ven las cosas, las ven diferentes a como yo las veo. Mi hermano Toño ve diferentes a las cosas a como las ve la hermana Consuelo, mi hermana Betty la ve de otra manera, mi hermano Miguel igual, yo las veo diferentes, pero si nos ponemos de acuerdo, en lugar de separarme y decir, yo lo veo mejor, no me gusta cómo lo ven los demás, pues entonces va a haber desacuerdos, va a haber choque, y no vamos a permitirnos crecer todos mutuos. Dice, para que todos crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todos debemos ir juntos, ¿verdad? Caminar de la mano, ir creciendo en sabiduría, en entendimiento, en perspectiva, etcétera. Entonces esto nos va a permitir caminar juntos, como decía el presidente, ¿verdad? Aunque seamos una congregación pequeña, vamos a poder ir caminando junto con los demás, no quedarnos atrás, ¿verdad? Ir caminando todos a la par. Entonces, necesitamos ver que si yo veo, o si yo estoy en perspectiva de ver la cruz de Cristo de una manera, puedo preguntar, o podemos preguntarnos en qué perspectiva yo veo la cruz de Cristo, de tal manera que yo pueda soportar lo que digan los demás. Así lo hicieron los primeros cristianos. Ellos vieron la perspectiva de la cruz de Cristo de tal manera que podían soportar las injurias, los castigos, el maltrato, el ser muertos en el circo romano, porque la perspectiva que ellos tenían era esta que yo les estoy hablando. La veían de tal manera que podían soportarlo. Entonces, hay una palabra que se menciona aquí. Perdón. Tribalismo. El tribalismo es algo que es una palabra nueva, es una palabra para mí, es algo que no había escuchado. Pero esta palabra nos hace evitar, quien la promueve o quien la lleva a cabo en sus vidas, pasan estos 4 puntos que les voy a mencionar. La persona que lo tiene dice, no quiere o no puede llevarse bien con otros que piensan diferente a él. O sea, la persona que lo tiene, si está escuchando o si ve a alguien hablar algo, como no piensa igual que él, no se lleva bien con esa persona. Y eso no está bien en la iglesia. Se pelea por diferencias. Toma partido en un asunto y trata de reunir a más gente que se han puesto de su lado, excluyendo a los que no están de acuerdo con sus cosas. Y eso también está mal. O sea, quien tiene esa palabra inmersa, a lo mejor habemos personas que creemos que no lo tenemos, pero
Esto es bien importante en nuestras vidas. No tratar de que esto no nos ahogue, porque esto va a permitir que suceda esto que les estoy diciendo. Y hay otra. Ver el individualismo y la opinión personal como más importante aún que la unidad con Cristo. Eso está aún más grave, porque esto nos desune con la unidad que Cristo quiere tener con nosotros. Entonces, es imperativo tener las cosas bien claras, lo que Dios quiere, y que Pablo mencionaba, que no son nada gratas, no son nada benéficas para nuestra unidad con Cristo. Es importante saber o entender si esta palabra nueva está en nuestras vidas. A veces posiblemente no nos damos cuenta y ahí está, y lo estamos llevando a cabo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar verdaderamente unidos como familia, como hermanos, como hijos. Permitirle al Espíritu Santo que nos una a Cristo, que estar como decía, estar a los pies de Cristo todos juntos, estar arraigados, tomados de la mano, para hacer posible que seamos uno, aunque estemos separados aunque no haya aunque haya cosas que nos difieran. Por ejemplo, nos difiere el trabajo, nos difiere la economía, nos difiere la educación. Posiblemente no tengamos el mismo nivel académico, pero eso no tiene nada de... Eso no puede ser un obstáculo. Eso no puede ser un obstáculo para llegar a ser uno con Cristo. Eso no puede tener un obstáculo. Si por ejemplo, un hermano tiene una economía más alta que yo, eso no tiene que ser un obstáculo para llegar a ser uno con Cristo. Juntos. El tener, por decir, vivir en una colonia de más nivel económico, más alta que en la que yo estoy viviendo, tampoco tiene que ser un obstáculo para llegar a ser uno con Cristo. El nivel académico tampoco. Inclusive, si yo pudiera ser una persona discapacitada, tampoco tiene que ser un obstáculo para tener ese nivel que quiere tener Cristo con nosotros, con cada uno de nosotros. Nada tiene que ser un obstáculo para llegar a ser uno con Cristo. Y Pablo le está mencionando a la iglesia de Corinto que esto no es benéfico para ellos. Si queremos volver a mencionar estas palabras, Pablo está claro en primera a los Corintios, eso que estuvimos leyendo. Eso que estuvimos leyendo, Pablo es bien claro, y les dice, no son palabras de él, no son palabras de él, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo mismo que nos están mencionando hoy en nuestros días. No son palabras mías, ni mucho menos. Y dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, lo que yo les estoy mencionando tampoco son mis palabras, son palabras de nuestro Señor Jesucristo en nuestros días con cosas más modernas, ¿verdad? Pero es exactamente el mismo mensaje. Y estamos viviendo en una metrópoli muy extensa que se va a extender todavía mucho más. No sabemos hasta cuándo, pero están para un futuro, va a estar Monterrey es sede del Mundial en 4 años.
Va a haber mucha gente. No sé en qué tanto tiempo van a hacer la construcción de la compañía más grande de aquí de Latinoamérica. Entonces va a haber mucha gente. Va a crecer enormemente todo esto. Si hay crecimiento ahorita, en 4 años, o qué sé yo, va a crecer enormemente más, mucho más. A consecuencia de aquí de pesquería, le dicen pescorea por toda la gente de Corea que ha venido. Entonces es enormemente, hay un crecimiento enorme en esta ciudad. ¿Cuánto más va a crecer? No lo sé. A lo mejor nos vamos a reducir a menos aquí, pero ojalá, y aunque seamos los que seamos, estemos unidos, ¿verdad? Y que esto no afecte la unidad de la iglesia, lo que vaya a acontecer en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, al final en el versículo 10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, les está exhortando a que todos pensemos, hablemos, nos crezcamos, aprendamos todos juntos, ¿verdad? A crecer verdaderamente como hijos de Dios, con lo que tengamos, ¿verdad? Permitirle a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que está en nosotros, hacer esto posible para que los demás lo vean, para que los demás que nos encuentran a nuestro alrededor vean la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero eso que haga posible que a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, puedan ellos ver a Él. Por eso hay una escritura que dice: para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso tiene que ser posible para que sea posible lo que está diciendo Pablo. Entonces es imperativo hacer esto, no solamente aquí, sino esto tiene que suceder aún en las otras iglesias, en las otras denominaciones, para que el cuerpo de Cristo crezca, se una todo junto. ¿En qué momento sucederá? No lo sé, no tengo el dato, ¿verdad? Pero si lo tuviera, tenga la plena seguridad que se lo daba, ¿verdad? Pero que esto que va a suceder, esto que está escrito aquí, va a suceder. Otra de las cosas importantes es que, como en otras ocasiones, esto que les estoy diciendo pasó hace muchos siglos. Le voy a leer algo de un artículo que encontré. Dice: los cristianos del siglo III y IV no les faltaban las ganas de pelearse por temas teológicos. O sea, no es nuevo, ¿verdad? Con el paso de los siglos, esto sucedió en la iglesia. Dice: porque peor que cualquier guerra y cualquier batalla terrible es para mí la lucha interna de las iglesias. Se lamenta despertado Eusebio, el obispo de Cesarea, y llevaba razón. El cristianismo de aquella época estaba fragmentado. Peor aún, en el siglo IV está en peligro de convertirse en una secta. O sea, esto que yo les platico hoy no es nuevo. Con el paso en cada época de la iglesia, en cada transitar, Pablo hablaba a los corintios en el primer siglo. Esto que les estoy leyendo sucedió en el tercer y cuarto siglo. Ahorita lo que yo les estoy diciendo, estamos en el siglo 23 o 22, algo así. O sea, esto ha sucedido infinidad de veces, ¿verdad? Y por tal motivo pues ha habido divisiones de la iglesia a raudales ha habido. Entonces es importante tomar en cuenta lo que el Espíritu Santo nos está mencionando a través de palabras, de mensajes, de acciones de parte de los hijos de Dios, para hacer cambios importantes, radicales en nuestra vida, si es posible, porque como Nicodemo le preguntaba: ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, hay que nacer de nuevo.
dar oportunidad a nacer de nuevo. No hemos nacido, pues hagámoslo, nazcamos de nuevo todos. Nazcamos de nuevo a hacer posible lo que Dios quiere para el mundo y que seamos parte importante a lo que les decía a los primeros apóstoles: quiero hacerlos pescadores de hombres. A eso fue Jesucristo con los pescadores. Te dedicas a la pesca, bueno, yo te quiero hacer pescador de hombres. Te dedicas a la mecánica, yo te quiero hacer pescador de hombres. Te dedicas a las ventas, yo te quiero hacer pescador de hombres. Que te dedicas a ingeniería, te quiero hacer pescador de hombres. Que te dedicas al hielo, te quiero hacer pescador de hombres. O sea, tenemos que estar deseosos, que nuestra vida tiene que estar deseosa de pertenecer, tiene que estar deseosa de ayudar, tiene que estar deseosa de que otros crean lo que nosotros creamos. Nuestra vida tiene que estar llena de eso, constantemente, todos los días. Agradecer por el día nuevo y por la oportunidad que se nos da de poder participar en algo nuevo cada día. Pero tiene que estar lleno eso, tiene que estar imperativo en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros deseos de servir. Por ahí alguien me decía, es que somos trabajadores de Dios. Si queremos ser trabajadores de Dios, esto tiene que estar en nuestras vidas diario en nuestras vidas, para que lo que el Espíritu Santo haga, permitirle que eso se haga, eso se desee, eso se demuestre, eso inclusive hasta sin mencionar palabras. Les he mencionado a algunos de ustedes que inclusive yo estoy parado y de repente alguien viene y me dice, fíjese que me está pasando esto y esto, solo se abre, solo, sin preguntar yo, oye, ¿estás pasando por algún detalle? ¿Estás pasando por aquí? ¿Estás pasando por allá? No, esa sola persona viene y me dice. ¿A qué se debe? Porque Dios sabe que esa persona necesita algo de lo que yo tengo para él. No porque yo sea el mayor, o porque me crea mejor, o porque tenga palabras. A veces lloro porque no tengo palabras para mencionarle, para que tenga esperanza, se sienta amado por Dios. Nuestras palabras tienen que ser de tal manera impactadas de amor de Dios hacia ellos, para que verdaderamente crean que existe Dios. Si nuestras palabras no están impregnadas del amor de Dios, impregnadas del Espíritu Santo, impregnadas del amor de Cristo, lo que nosotros digamos no va a servir de nada. Tiene que ir impregnado de eso, para que esa persona se rinda a Dios, se rinda a Jesucristo y le crea a Él. Que no me crea mis palabras, ni a las palabras de nadie, que crean a lo que Él quiere que crea. Y si esto pasa, hermanos, tengan la plena seguridad que esa persona volverá a preguntar, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo querrá aprender cómo llevar a cabo lo que está aprendiendo? Porque esa persona empezará a buscar, ¿verdad? Y no encontrará respuesta, entonces volverá a preguntar. Eso va a suceder. Y eso es grandioso. El presidente hablaba de que nuestras vidas deben de estar motivadas a ser discípulos. Bueno, ellos son. Y lo que Pablo les mencionaba a los corintios no era bautizar, era mencionar, era predicar el Evangelio. Nuestras vidas deben de estar motivadas a predicar el Evangelio, no a bautizar. Deben de estar motivadas a llevar el mensaje. Deben de estar motivadas a que los demás crean lo que nosotros creemos. Pero sobre todo, lo más importante es eso, predicar el Evangelio. Y si es posible, 1, 2, quizás 3 discípulos, ¿verdad? Pero era lo que Pablo mencionaba en los Corintios.
Habla de personas que inclusive, pues me acuerdo que bauticé a fulano, a sutano, pero no me acuerdo a quiénes más bauticé. así mencionaba, ¿verdad? En eso que estuvimos leyendo, ¿verdad? O sea, nuestras vidas deben de estar motivadas a eso, a saber primero quiénes somos, en qué deseamos servir, si de verdad deseamos servir. A lo mejor Dios quiere que sirvamos en cosas que ni siquiera sabemos que son. O sea, a veces, no, pero eso no lo quiero hacer, pues eso es lo que vas a hacer. Así es, así son las cosas que hemos estado aprendiendo. Yo nunca me imaginé que pudiera estar diciendo esto. Él es el que lo decide, ¿verdad? Él decide si quiere o no, ¿verdad? Nada más que tiene que estar en la línea de lo que él desea, que se sepa. Los que estamos, a los que se nos da la oportunidad de estar diciendo algo, el Espíritu Santo motiva y decide qué decir y qué no decir para estas cosas. Y a veces los que estamos conectados a eso, a veces hasta mencionamos cosas que ni siquiera yo había aprendido, ¿verdad? Entonces, pero es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, sí quedó claro lo del tribalismo, una de las cosas que lo que les estaba mencionando, de que lo que Pablo les mencionaba, está escrito en unas cuantas palabras aquí, que lo pusieron como título. No es nosotros, o sea, nosotros no, ¿verdad? Ni ellos, sino todos. O sea, esto que estoy mencionando no es por nosotros, ni por ellos, sino es todos juntos. Dios nos incluyó, no nos incluyó nada más a nosotros, ni los incluyó nada más a ellos. No, a todos juntos, a todos nos incluyó en su sacrificio, en su creación, porque si vemos a alguien, debemos de verlo de tal manera que es un hijo de Dios también, hermano nuestro, que posiblemente no tenga la misma estatus económico, que posiblemente esté enfermo de cáncer, que posiblemente le falte un pie, pero debemos de verlo como un hermano, aunque no crea lo que yo creo. Entonces vamos a poder estar unidos y hacer posible que esté unido al cuerpo de Cristo, porque si él no sabe que está el cuerpo unido al cuerpo de Cristo, yo sí lo sé, y por tal motivo lo tengo que aceptar, ¿verdad? Entonces es por eso que no es nada más nosotros, no es nada más ellos, sino todos juntos, todos. Dios nos incluye a todos y nos hace posible a nosotros abrirnos el entendimiento de tal manera para tener, Señor, rendirnos a que nos está revelando esto, nos está revelando cosas grandes, nos está revelando quiénes somos, a dónde vamos y qué vamos a hacer. Esto que les estoy mencionando nos está revelando quiénes somos, quiénes son ellos, qué quiere Dios que hagamos con nuestras vidas. Y si no lo tiene claro, necesita más información de alguien que sí lo sabe, ¿verdad? Entonces es donde podemos estar, no hay división, sino aquel que lo sabe y aquel que no lo sabe, unirse para que no haya división, para que no haya conflicto, para que no haya contienda, sino crecer todos juntos en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, es muy formidable estas cosas que Dios quiere revelarnos.
Aquí está el antídoto del tribalismo. Dice, el antídoto no es bautizar, sino evangelizar. Ese es el antídoto. Era lo que yo les mencionaba al principio, era la predicación. La predicación, estar enfocados en la predicación, Si le damos pie al tribalismo, se nos va a llenar nos vamos a llenar de no querer o no llevarse bien con los demás. Eso va a estar bien claro en nuestras vidas si nos llenamos de eso, ¿verdad? No vamos a querer no vamos a querer llevarnos bien con los demás. Lo vamos a tener como algo, inclusive no saludarlo, inclusive no comer con él, ¿verdad? Cuando hay una comida de principio de mes, no vamos a querer estar a un lado de esa persona, comiendo al lado de él. Y eso no debe de existir. No debe de existir en nuestras vidas eso, ¿verdad? Debemos de convivir con todos. Ahora, la vez pasada no conviví con él aquí a un lado de él. Bueno, ahora me siento ahí, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Empezar a hacer cambios importantes en nuestras vidas. Y que no haya individualismo en nosotros, ¿verdad? Sino querer compartir lo poco o mucho que sepamos o lo mucho o poco que tengamos, para que no haya individualismo de nuestra parte ni para la parte de los demás. Ese es lo que... Y dice, nuestra mente debe de estar enfocada en que debe de estar bien claro nuestra identidad como hijos de Dios. Debe de estar bien clara nuestra identidad de que somos hijos de Dios y de que estamos viviendo en la tierra con otros hijos de Dios. Aquí donde estamos viviendo, donde voy en el camión, donde voy a la tienda, donde voy al súper, donde voy a la tienda, ¿verdad? La que está atendiendo la tienda, el que va manejando a mi lado, oye, que de repente se me mete, ¿verdad? De repente voy manejando y de repente se me mete, o de repente me va pitando en la parte de atrás. Oye, pues, déjame hago un lado para que pase, ¿verdad? No, ahí voy y le cierro, ¿verdad? Para que no se pase. ¿Cómo? Déjalo pasar, a lo mejor lleva prisa para ir al hospital o qué sé yo, ¿verdad? Pero darle oportunidad a que llegue. A lo mejor tiene una urgencia más grande que la que yo tengo. A lo mejor yo voy nada más estorbando, ¿verdad? A lo mejor a lo mejor el que verdaderamente va estorbando soy yo y no me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, es importante saber quiénes somos y que estamos viviendo con personas que también son hijos de Dios, ¿verdad? A veces, no sé, en algún aeropuerto, ¿verdad? Vamos y ya estamos por llegar a donde va a empezar la fila, a donde está el último de la fila, y por nuestros pasos no llegamos rápido. Entonces, y alguien se mete allí, y en lugar de dejarlo pasar, ¿verdad? Pues ya, total, ya nos ganó, ¿verdad? Pero no, nos llenamos de enojo, de no sé, un pensamiento negativo, ¿verdad? Y es un hijo de Dios, aunque nos haya ganado por un paso. O sea, suele suceder en una central camionera, no sé, en la fila de las tortillas o en el pan, o no sé, ¿verdad? Pero suele suceder eso. Pero es porque necesitamos saber quiénes somos, tener bien claro quiénes somos y quiénes son ellos también. Son nuestros hermanos. Debe de haber cambios importantes en nuestra vida para que esto vaya menguando, vaya alejándose en nuestras mentes, ¿verdad? Conforme lo vayamos practicando se va a ir alejando, y conforme vaya pasando el tiempo se va a hacer más claro, se va a hacer más tenue, se va a hacer más tranquilo,
se va a hacer más en paz, vamos a poder vivir más en paz, más tranquilos con estas cuestiones, ¿verdad? Pero como no dejamos que eso suceda en nuestras vidas, vivimos intranquilos, vivimos exasperados, vivimos molestos, ¿verdad? Entonces, son cosas tan sencillas, ¿verdad? Que llega un momento en que Dios nos empieza así como Él es paciente con nosotros, que pasan los años y no aprendemos, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, mira, ya así son las cosas y así van a ser. Y durante mucho tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Pero conmigo pasaron casi 40, 50 años y aquí estamos, ¿verdad? Apenas aprendiendo a saber cómo son las cosas. Bueno, por último, quiero mencionar algo del Salmo. Hay un Salmo. Permítanme, ya me perdí. El Salmo 27. Es para terminar, el Salmo 27. Algo que... Bueno, yo nada más quería mencionar algo que en mi vida me ayudó bastante. ¿En el 10? Sí, pero quiero leer algo antes. En el del 4 al 9 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Estas palabras durante mucho tiempo en nuestras vidas han estado. Hemos clamado a Jehová y nos ha sacado. Hemos permitido o le hemos orado o clamado que estemos con Él, que Él esté con nosotros, y se ha visto bien claro. Eso se ha visto bien claro en nuestras vidas en cada momento, con la ayuda de la crianza de nuestros hijos, con llegar a ser, profesionales, en llegar a tener en buen término nuestro trabajo de jubilación, alcanzar, logros como que nuestros hijos estén grandes haciendo sus cosas, y que no batallen en la sociedad, en sus trabajos, que crezcan sus hijos de ellos, etcétera, muchas cosas, y estas cosas están ahí, en el Salmo 27, y aún más, lo que dice el 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Eterno me recogerá. En algunos casos de nuestras vidas, de estos hay muchos en la iglesia, la mayoría yo creo, hubo mucha fricción en nuestras casas y pedimos, cuando llegamos a saber de este versículo, estuvo en nuestras vidas acompañándonos. Y si hoy lo estamos escuchando y si hoy lo estamos oyendo de alguien, es porque Dios permitió que eso sucediera en nuestras vidas, y hoy somos las personas que somos. Bueno, pues si supimos todo esto hoy, lo de Pablo, lo de esta palabra nueva,
saber quiénes somos y quiénes son los demás, pues lo vamos a poder llevar a cabo bien en nuestras vidas, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros para hacerlo, para llevarlo a cabo, si verdaderamente somos hijos de Dios. Que Dios les bendiga y que sigan creciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo.